todos a este conversatorio con el Consejo de la Moda de Fashion Week Panamá, con aquellos consultores que acompañaron a los diseñadores que hemos visto en los Fashion Week, en los Fashion Films durante esta semana. Yo soy Ileana Pérez Burgos, periodista de profesión, apasionada por la moda, y les voy a acompañar hoy como moderadora. Les voy a presentar primero al panel que nos acompaña, la señora Patricia Pagán de Paganis. Oriunda de Milán, estudió lenguas extranjeras y trabajó en Vogue Italia en la década del 80 y 90, encargada de la moda, la redacción y la publicidad de esta emblemática revista en el mundo de la moda internacional. Y desde entonces ha tenido su propio estudio, organizando eventos, por supuesto, pasarelas y con servicios de stylist. También nos acompaña el dúo dinámico italiano en Panamá en el tema de la moda, las Muses, que son unas verdaderas musas. Ellas también ya llevan décadas en Panamá. Está nuestra querida Marisa Midolo, que nos va a acompañar sobre todo en la segunda parte de este conversatorio, y Nadine Ede, quien acompañó a los diseñadores como consultora este año. Y por supuesto no podía faltar el talento panameño, que está hoy representado por Debbie Kuzniecki, una mujer que conoce la moda desde todas las facetas, ha trabajado con diseñadores en Buenos Aires, así que ha estado desde pasarelas hasta el tema de producción de televisión y cine. La vemos todos los días en Estilo Humano de Oye TV, y por supuesto leemos su columna en el Ellas, y también tiene su propia tienda de consignación. O sea que está como decir que tiene un pie en cada punto del mercado de la moda. Y también tenemos desde Quebec, bonjour, el querido Mauricio Herrera Barría, que viene de una familia de artistas, una de las primeras generaciones de bloggers, el cerebro detrás de My Queen is My Papi, y que en este momento se encuentra haciendo una especialización en crítico de arte en Montreal, y desde allá nos acompaña y acompañó a los diseñadores en este viaje. Y primero, antes de comenzar, me gustaría explicarles qué hacen ellos. Y lo que hacen ellos es que los diseñadores se registran para Fashion Week Panamá, hacen todo su proceso, y por supuesto para cuando eso ocurre debe haber un proceso creativo y de producción que debe haber iniciado. Y estas 4 cerebros de la moda los acompañaron durante meses, desde el mes de julio hasta pocas semanas antes de que arrancara el evento esta semana, diciéndole desde consejos hasta cosas donde podían mejorar aquellos que sí funcionaban. Y hay cosas que cambiaron radicalmente la forma en que vimos esas colecciones este año. Y quería que primero cada uno me contara qué fue lo más satisfactorio que tuvieron de experiencia este año, y qué fue tal vez lo más difícil o lo más frustrante, tomando cuenta que este año no tuvimos pasarelas, sino fashion films. Ya no estábamos haciendo colecciones para desfilar en un entorno físico, sino para ser vistos a través de cortos de cine en unas pantallas, probablemente desde un celular hasta una laptop. ¿Y qué cambió? ¿Qué fue lo más gratificante para ustedes y lo más difícil? Comencemos con Patricia. Hola, hola, ¿cómo estás, Ileana? Buena tarde a todos. Encantada de estar acá e de explicarle un poco quel que hemos hizo. Bueno, antes de todo, lo más hermoso, absolutamente, como te decía, para mí es ver que los diseñadores que hemos seguido en todos estos 4 meses han tenido éxito y han tenido buenas nuestras opiniones, nuestro juicio, nuestro ayudo, porque esta era la cosa más importante. Lo más feo, lo más malo era que no podemos ver la tela, tocarla, controlar el acabado, los colores, porque también con Zoom los colores no son perfectos, así que esto para mí fue lo más difícil, lo más feo. Respecto claramente al año pasado, donde sin la pandemia nos veamos tranquilamente. Esto es. Gracias, Patricia. No sé, Debbie, si nos quieres comentar cuál fue lo más sabroso de este año y el reto más grande. Hola, ¿cómo estás, Eliana? Thank you por la introducción y gracias, la verdad, por este espacio que es muy chévere y muy importante, en verdad, porque ya este es el tercer año consecutivo que hacemos esta consejería, esta curaduría,
Y todos los años cambia, no importa pandemia o no, porque claro, nos vamos acostumbrando, vamos conociendo a los diseñadores. Yo digo que cada uno de ellos es un mundo, cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes públicos. Este año a mí lo que me llamó mucho la atención es, y lo que me encantó, pues ver más que todo el proceso creativo que tuvo cada uno, o sea, dónde sacaron las ideas, ¿no? Porque cada uno es, como digo, diferente. Algunos son más comerciales, otros quisieron irse por la parte mucho más artística y quisieron salirse de ese comfort zone, especialmente por ser un año diferente y poder hacer un fashion film, sino la pasarela. Entonces, saber si se inspiraron como muchos en la naturaleza, por ejemplo, o lo que está pasando en el mundo, o inclusive desde muebles, desde la decoración de la casa, lo que tiene mucha lógica, en verdad, porque estamos en nuestras casas todo el día. Es algo súper interesante ver ese proceso creativo. Lo es todos los años, pero este año estar obviamente con una comunicación todo el tiempo, un tema en específico, ver cómo cada uno lo supo variar y también modificarlo, obviamente, a lo que estamos viviendo. Que no todos, digo, algunos diseñadores han crecido, obviamente, con las redes sociales, con el mundo digital, y esa parte del storytelling es mucho más fácil que para otros que quizás que están acostumbrados, obviamente, a hacer colecciones a la medida o de repente pasarela, entonces transformarse a este mundo digital es mucho más difícil. Y bueno, como decía la señora Patricia, en verdad la parte difícil obviamente es no tener ese human interaction, pues esa calidad humana, no verse en persona, también todo lo que pasa con el mundo digital. Algunas personas no tenían buena conexión a internet, o se les iba el audio, entonces era muy difícil el día a día, y no poder tocar las telas que para, bueno, a nivel muy personal, estoy seguro que para todos, ver las cosas en persona nunca es lo mismo que verlo digitalmente. Entonces, pero también tiene su parte positiva, ¿no? Porque la gente no tenía excusas de que había tráfico, entonces podían llegar y otras cosas súper chéveres. Pero estuvo interesante, la verdad. Es siempre muy, muy divertido ver a los nuevos integrantes y a los que van regresando y conocer cómo lo van pasando. Súper, Debbie. Y me gustaría escuchar a Nadine. ¿Cómo lo viviste tú, Nadine? Hola, Ileana. Mira, este año, como todos los años, yo también es el tercer año que participo en la consultoría de moda para Fashion Week y me encanta ver la emoción con la cual los diseñadores se presentan a la curaduría y presentan sus ideas y están llenos de emociones y de gana de enseñar al mundo todo lo que tienen por dar, todo su talento. Lo más difícil, como dijo Debbie, como dijo Patricia también, es obviamente la tecnología, la pantalla que nos divide y no podemos tener esa conexión con los diseñadores y no podemos tocar las telas y ver los acabados que son súper importantes para nosotros. Pero bueno, hay que ver también el lado positivo y lo bueno es que en el medio de la pandemia, sí, gracias a la tecnología pudimos concretar nuestras curadurías y ayudar el trabajo de los diseñadores. Así que siempre hay que ver las dos cosas, ¿no? Así mismo es. Y bueno, es importante que la pandemia no detuvo Fashion Week Panamá, porque muchos se podrían imaginar que no puede ocurrir un Fashion Week sin pasarelas presenciales y de alguna forma el proceso se siguió llevando a cabo. Mauricio, me gustaría saber cómo lo viste tú, cómo lo viviste tú, sobre todo que tú sí estás distante de nosotros. Sí, estoy ya 4.000 kilómetros al norte, pero lo pudimos hacer, lo logramos. Primero que todo, buenas tardes a todo el mundo que nos está viendo en estos momentos. Es bonito compartir estos espacios. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo más satisfactorio definitivamente es ver literalmente una planta florecer, porque cada uno de los diseñadores llegan a nosotros con una semillita, con un concepto y con una idea, y a lo largo de estos meses vemos cómo esto florece en este papo increíble y colorido, que son estas colecciones. Eso es muy gratificante, y coincido con la parte difícil siendo la presencial, porque la moda es una expresión sensorial y necesitamos también la parte del tacto y sobre todo porque gran parte de nuestras críticas o nuestros comentarios tenían que ver con la construcción de la ropa y una pinza no se ve igual en una pantalla que en persona, así que los comentarios que teníamos que decir tenían que ser bien directos y bien claros, mucho más que los otros años porque teníamos que
hacerle entender a los diseñadores que sí, el diseño ha cambiado y va a seguir cambiando, pero que la esencia tiene que seguir igual. Y bueno, antes de pasar a hablar de las colecciones, me encantaría que nos regresáramos un poquito a lo que todos coincidieron es en lo difícil que fue hacer la curaduría a distancia a través de la pantalla. ¿Cómo sienten ustedes que compensaron esa ausencia de la parte más humana y más física? Si de alguna manera fueron aprendiendo en el camino cosas que sí funcionaban y que no, y que les ayudaron a llenar ese espacio, ¿no? A acercarse dentro de la distancia. Bueno, yo puedo decir algo. Yo Vale. creo que este año más que nunca se acentuó, pienso yo, el papel de cada uno. Siempre se supo, porque sabemos qué es lo que trabaja en Muses y qué es lo que trabajó la señora Patricia por tantos años y qué es lo que ve Mauricio y qué es lo que veo yo. Pero creo que al tener nuestro tiempo para hablar en una pantalla y tener que ser concisos y tener los horarios y poder verdaderamente, como decía Mauricio, en poco tiempo y muy al grano decirle a la gente, poquito a poquito nosotros mismos nos fuimos acostumbrando a decir, ok, Nadine va a decirles obviamente lo que tiene que ver con las compras y con las clientas, y Mauricio quizás siempre se va a ir por parte más cómo vas a contar tu historia, la señora Patricia, la utilidad del vestuario, y así cada uno fue como agarrando su onda, obviamente también con cosas en común, que cada uno tiene su trabajo solito, pero yo creo que eso es muy importante porque a la larga, pienso yo, y me podrán decir los diseñadores estoy equivocada, le hacía quizás el trabajo de entender lo que le estábamos diciendo un poco más fácil, poder digerir quizás esa información más fácil, que quizás los primeros años al ser en persona, que también puede ser un poco más intimidante hacerlo en persona para ellos, como más o menos como sea, vas a hacer una tesis, más o menos te paran frente a 4 personas, 5 personas a presentar algo, no es lo mismo que detrás de una pantalla. Entonces creo que pudieron digerir la información un poco mejor, espero. Que yo creo que cabe recalcar, no sé si se ha mencionado o no, pero que en verdad nuestro trabajo no es ahí que decirle estás haciéndolo mal, sino simplemente acompañarlos, pues. Y que sepan eso, que estamos ahí simplemente para darles una visión un poco más global y para nosotros todos los trabajos son especiales y todos los trabajos son importantes. Entonces, a nivel personal pienso que es eso, que también nos funciona a nosotros mucho en ese sentido. Gracias, Debbie. No sé si alguien más quiere añadir a lo que acaba de comentar Debbie. Me parece súper interesante el tema de que si bien la distancia lo hizo más difícil, lograron definir bien los roles y seguramente ser más precisos y claros al hacer la retroalimentación. Patricia, creo que querías decir algo. No, confermo in todo quel che ha dicho Debbie e la cosa, te digo, che ¿cómo se dice? Me stupì más, me chocó más es esta vez vía Zoom la puntualidad. Porque Es una buena normalmente... noticia en Panamá. Exactamente por esto te lo digo, porque en los otros 2 años precedentes de la consultoría había veces que teníamos que esperar media hora porque los diseñadores estaban en camino, estaban retrasados, tenía algo que hacer. Y esta vez con la fecha muy precisa, el horario muy preciso, todo puntual. Máximo 5 minutos, 10 minutos de retraso no más. Y para nosotros europeos, que somos muy acostumbrados al horario, la puntualidad, ¿verdad? Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, esas son buenas noticias que nos deja la pandemia. Exactamente. Quería pasar ahora a las colecciones en sí y a la forma en que las acompañaron y específicamente de qué forma vieron que el talento local se adaptó a la pandemia, desde el momento en que se estaba produciendo prácticamente con medidas de restricción de movimiento, todo lo complejo que eso podía ser hasta que se estaban preparando para ser filmados y no para desfilar. Y en ese sentido quería saber si, por ejemplo, vimos colecciones más prácticas o vimos colecciones más cortas o vimos un cambio en los materiales o vimos transformarse a diseñadores su estilo propio, ¿no? Para llegar a otra cosa. Bueno, sí, Sí. para mí, Mauricio, no, habla tú. Habla tú. Este es un ejemplo de la buena química que hemos tenido y hemos logrado con los meses. Ya sabemos cuándo va a hablar cada uno. Pero lo que te digo es que sí ha sido súper interesante como
el intelecto y la creatividad panameña se ha adaptado a esta necesidad global. Decía hace unos días que por primera vez me pareció súper curioso ver a una Eda González que hacía ropa más cruise, hablar de, ok, yo quiero hacer una pieza que se adapte a ir al súper y que a la vez esa misma camisa pueda servirte cuando estés haciendo tus cosas en la casa. Entonces, me ha dado un muy buen sabor esto que los panameños y las panameñas y los diseñadores locales en Panamá están pensando finalmente en cada una de esas necesidades del consumidor, porque previamente era, vamos a hacer más que nada ropa para salidas o para eventos especiales, pero eventos especiales son especiales, y la vida tiene una rutina que hay que seguir y hay que completar, y necesitamos una armadura que nos lleve a través de esta rutina. Y yo siento como que los diseñadores ahora sí han llegado a formular una ecuación que pueda dar o suplir estas necesidades, y a mí me trajo mucha felicidad. Me parece curioso lo que acaba de decir Mauricio, que es casi como que la moda de las grandes ocasiones pasó a convertir estar en casa en la ocasión importante. Me encantaría oír a Nadine, que nos cuentes qué viviste a través de este proceso y cómo la pandemia afectó ese proceso creativo. Sí, eso mismo quería también agregar, porque en efecto este año hemos visto cómo los diseñadores ponían más cuidado en pasar su identidad, la identidad misma de la marca en su ropa, en transmitir la estética y los ideales y todo lo que hay detrás de su brand. Y eso me pareció muy, muy interesante y me pareció como refreshing, que al fin entendieron que ser un diseñador de moda no es nada más preparar el traje para los 15 años y la boda y la pedida, pero es preparar también el prêt-à-porter y llevar la moda al día a día. Y eso de verdad que nos hizo todo contento y fue muy positivo ese lado de parte de los diseñadores. Un cambio muy bueno. Me pregunto, Nadine, en ese sentido, si el haber estado tanto tiempo, como digo yo, estuvimos dentro de nuestras casas, era casi como estar todo el tiempo mirándose al espejo. Y entonces era como estarte redescubriendo a ti mismo, si será eso que dices de que proyectaban su verdadera esencia, si era parte de ese proceso que nos obligó el brote a hacer como una revisión personal, ¿no? No sé si alguno más nos gustaría que nos contaran, Debbie, Patricia, ¿cómo lo vieron? Bueno, la verdad es que es un proceso interesante y justo me puse a pensar en esa pregunta el otro día porque históricamente hablando, en verdad, la mayoría de las tendencias nacieron de temas así, nacieron de lo que pasaba culturalmente, políticamente, socialmente, económicamente, eran como respuestas pues a lo que pasaba. Entonces, no es extraño pensar que esto va a pasar en este momento también. Obviamente, estamos viviendo otro tipo de cosas, toda la comunicación, las redes sociales, la manera en que compramos digitalmente. Obviamente no se puede comparar lo que pasaba hace 100 años, pero definitivamente siempre ese ha sido nuestro comportamiento. Entonces, era de esperarse básicamente que esto tenía que pasar en algún momento, y yo creo que intensificó elementos que estaban pasando desde antes, por ejemplo las compras con propósito, que sé que vamos a hablar de eso más adelante, comprar, no comprar por comprar. Entonces eso también ayudó de alguna manera a los diseñadores a entender cuál era su camino, si eso es lo que querían ellos llegar, o como mencionaban, si ya vas a redescubrir tu marca o vas a contar quién eres, aprovechar que en verdad no tienes que tener una pasarela con 20 pasadas o 16 pasadas y hacer una colección de 5 y hacer una colección de 5 super crazy, que explique pues hacia dónde tú quisieras llegar en el momento, porque sabemos que muchos diseñadores a veces se quedaban como preocupados y que oye, tengo que sacar 16 o 20 o 12 o lo que sea y no me dan los materiales, o también tengo que venderlo porque es mucho. Entonces al hacer 4 o 5 me puedo quizás tirar esa locura, y al poder contarlo en una historia de storytelling, en un video, y poder sacar toda mi imaginación al máximo, creo que los ayudó un montón. Entonces, creo que hay como dos lados de la moneda, ¿no? Lo cual es súper curioso, súper inteligente. Y también muchos aprovecharon lo que tenían en casa, que eso, sé que no, en Panamá nos falta para el tema de sostenibilidad, pero eso de alguna manera era como decir, ok, tengo estas telas,
no puedo, como decías antes, quizás salir a la calle a comprar tan fácilmente o traer de afuera porque se demora mucho, vamos a utilizar lo que tenemos aquí. Y eso es también muy interesante porque como proceso creativo es interesante. Quizás utilizar la misma tela que era de una colección pasada y ver cómo le das una vuelta diferente y cuentas otra historia. Así que a mí me parece, como decimos, es un momento súper exciting y súper interesante en cuanto a moda. Yo creo que el otro año se van a intensificar inclusive mucho más otras cosas y lo veo en verdad como algo positivo. Yo creo que de aquí pueden salir cosas muy, muy interesantes en cuanto a todo el proceso creativo y comercial de lo que es la indumentaria en general, no solamente el concepto de moda. Lo que nos dices es como esa vieja historia de la humanidad, ¿no? De que en los momentos de crisis ocurren estos boom de creatividad impresionantes que a veces cambian la misma historia y la forma de expresarse. Patricia, me encantaría que nos contaras las tendencias o esa adaptación que viste del talento local al tema de los momentos que está viviendo el mundo entero, porque no es solo aquí en Panamá. Bueno, me parece que de verdad este año, como decía Nadine y como decían Debbie también, los diseñadores panameños se volvieron más al prêt-à-porter, a cosas más portables, más simples, más, ¿cómo te puedo decir? No más roba de fiesta, de party, de situaciones especiales, pero cosas que podemos utilizar cada día, pero siguiendo la tendencia, porque hemos tenido jóvenes increíble, no hago nombres porque no es correcto, pero hemos tenido jóvenes que de verdad me parecían que podían estar en la pasarela del mundo. Así que, ¿por qué? Porque han tenido la genialidad de poner toda su creatividad y su fantasía más en la tendencia del momento, que es de verdad posponer la cosa que nos ponemos en casa por la pandemia en la calle para salir, cambiándola, renovándola. Fantástico. Non hai audio, ¿qué pasó? No te escucho. Buenísima noticia, Patricia, escucharte decir que viste mucho talento y esa evolución en la moda local, sobre todo de esa energía que viene con las generaciones más jóvenes. Y lo siguiente que me gustaría preguntarle es justo eso. Ustedes que han estado acompañando a los diseñadores locales por años, sea como consultores o del otro lado de la pasarela, tal vez armando las colecciones que van a subir o reportando sobre lo que va a ocurrir. ¿Cómo han visto que evolucionó la moda a partir de las colecciones que vieron este año? ¿Qué ha cambiado en la producción de moda nacional y qué nos falta para llegar a ese otro nivel y tal vez estar más cerca de otras industrias de la moda latinoamericanas, ¿no? Digamos un poco Colombia o México, por ejemplo? ¿Qué sienten que se ha avanzado y qué sienten que todavía falta? No sé si comenzamos por Nadine. Sí, digo, falta todo el sector de la industria de producción misma, de manufactura, que lastimosamente no hay mucho en Panamá. Y lo que me duele ver es que sí tienen muy buena artesanía, sí tienen técnicas increíbles y sí tienen potencial. Porque lo que vemos de los artesanos locales son cosas que de verdad no se ven en ningún otro lugar del mundo. Y de verdad que el panameño puede estar muy, muy orgulloso de toda esa tradición. Pero por otro lado, cuando hablamos de producción a nivel de colección entera, para poder exportar el diseño panameño a nivel de tienda, a nivel de ¿cómo se dice? De otros lugares, entonces ahí sí falla y ahí sí no tenemos esa, no tenemos esa parte de la industria. Entonces ahí sí siento que hay mucho trabajo
por hacer, si hay la voluntad, si hay el interés, pero sí me encantaría poder ver esa parte ya desarrollada. Sí, es algo que ha sido como una carencia que yo creo que en Panamá todavía estamos en la evolución de ver al diseñador como un modisto que hace cosas a la medida para pasar a verlo como una industria capaz de generar empleo y desarrollo económico para el país y para muchas familias, ¿no? Que es el paso que logra esa transición de verlo más como una industria y como una fuente de progreso que solamente como la expresión individual de alguien creativamente sobre un cuerpo específico de la clienta. Mauricio, ¿qué piensas sobre esa evolución y qué has visto? Definitivamente hay una evolución y ha sido paulatina y todavía sigue siendo paulatina. Siento que una gran y muy importante diferencia en el diseño visto ahora en perspectiva de años anteriores es que los diseñadores están escuchando mucho más o están prestando más atención a la necesidad intrínseca del consumidor, um, en vez de estar diseñando desde el ego, porque somos artistas y los artistas tenemos egos y los egos hay que controlarlos, pero cuando estamos trabajando en pro o en beneficio de un consumidor, tenemos que también tomar sus necesidades y su identidad en cuenta. Algo que sí me parece que todavía falta por unir, y es una brecha que ha estado por muchos años, es conciliar lo que es moda comercial o moda global o como lo quieras llamar, con artesanía. Siento como que estos dos elementos hay todavía que casarlos o emparejarlos de una forma un poco más contemporánea y entender que sí, tenemos una riqueza cultural súper amplia, pero que también tenemos que hablar un idioma global, un idioma internacional, en el que poco a poco vamos a ir adaptándonos. Pero sí, siento como que los diseñadores ahora de verdad quieren hablar o quieren hacer ropa cómoda y ropa que sea funcional y ropa que sea ropa, no solamente que sea un atavio. Exacto, entonces esto sí es un gran adelanto, en verdad es un gran adelanto porque en términos económicos esto es el primer paso para llevarnos a hacer no sé si potencia, pero un nombre respetado en la región. Y en cuanto a manufactura siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, pero estoy seguro que por ahí vamos a escuchar buenas noticias. Entonces, si lo veo bien, Mauricio, tú lo que dices es que se está volviendo que los diseñadores están escuchando más al consumidor y más a las necesidades del consumidor, de cómo quiere vestirse y cómo quiere llevarlo, y que nos falta eso, como decía Nadine, que hay una artesanía preciosa y una técnica muy buena, y que falta unir eso tal vez con un acabado más acorde a los estándares globales, ¿no? Para dar ese siguiente paso, aparte de la patita coja del tema de la manufactura local, ¿no? Que prácticamente no existe. Debbie, Patricia, me encantaría saber su visión sobre esto. Bueno, el discurso es muy fácil, que hasta ahora los diseñadores se dividían en diseñadores étnicos y diseñadores de fiesta, de party, de eventos especiales. Ahora estamos viendo en esta particular curaduría, estamos viendo que algunos diseñadores han utilizado la mola o la artesanía local siguiendo un poquito más la tendencia de la moda. O sea, como decía Mauricio, se unió un poquito más estos dos capacidades de los diseñadores. Falta todavía mucho, porque hasta ahora hemos tenido uno o dos solo que hicieron de verdad algo de nuevo utilizando la mola nella loro collezione.
Pero bueno, es interesante ver cómo se evolúe anche esta tendencia, ¿no? Porque para mí la moda es algo de increíble, el trabajo que hay atrás de la moda es un artesanía fantástico, o sea, muy, muy complicado, muy difícil, muy lindo, y verlo utilizado in algo che tu te puedes tranquillamente poner sin caer nell'etnico, me parece muy bueno. Como lo que llevas puesto, Patricia. Sí. Exacto. Ahí es como la evidencia de eso que nos acabas de decir justamente. Sí. Debbie, cuéntanos. Y bueno, obviamente concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros en cuanto al tema de industria, y uno cuando trabaja más de la mano con los diseñadores, desde temas quizás más comunitarios, más de asociación, se da cuenta de todas las carencias que hay. Pero yo también lo veo como, ¿sabes?, el huevo y la gallina, ¿no? Porque por otro lado, y eso es un trabajo que se está haciendo, que por ejemplo Nadine, yo sé que lo hace con Marisa todo el tiempo, que es de consumir lo local. Como la gente no consume tanto lo local todavía porque no hay una industria, entonces a la misma vez no se genera esa industria. Entonces es como que un catch-22, ¿no? Es como, entonces yo pienso que reforzar quizás un poquito eso de que consumir lo local, ir a un diseñadores locales, no solamente para un vestido de fiesta, sino también quizás para tu ropa preta-porter o salirnos quizás de lo que conocemos normalmente a la hora de comprar e ir a comprar lo local, puede quizás incentivar un poquito más a los diseñadores a decir, ok, voy a invertir un poco más en quizás, si no lo tengo aquí, poder hacerlo afuera al principio, pero hacer mis colecciones afuera mientras se hace algo aquí en Panamá y quizás ir expandiendo y expandiendo y expandiendo, pero a muchos, claro, les da miedo porque no han llegado a tener esas expectativas de clientela como las que les permite crecer de esa manera. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer también. Claro que el tema de industria es número uno, no solamente tener fábricas o tener más gente que lo haga, sino también telas, conseguir las suficientes telas a precios buenos y consumir hasta los zipper. O sea, hay una carencia tan grande en tantos elementos del día a día que a mí me ha tocado, pues porque no soy diseñadora, pero me ha tocado escucharlo en el día a día, que sé que hace falta, se está trabajando, pero obviamente también hay que lograr incentivar mucho más a la industria para que la gente, los panameños mismos, consumamos mucho más lo nuestro y así poder potenciar mucho más esa industria. Gracias, Debbie. Justo ese tema que tocó Debbie ahorita, que es el tema del consumo local, que son apasionadas en promoverlo Nadine y Marisa, pero también hablamos en nuestra conversación previa de que el mercado panameño es pequeño, es un país de una población pequeña que no se puede comparar con otros países de la región en cantidad de habitantes y en eso, en el poder de consumo o en el mercado, ¿no? Y que Panamá forzosamente a los diseñadores pensar en crecer, tienen que pensar en mirar hacia afuera y buscar esos mercados afuera. Ahora yo quisiera, para cerrar esta primera parte, que estamos hablando de la moda local, que cada uno me describiera de una manera corta o breve qué es lo que ustedes ven que Panamá podría exportar a otros mercados afuera de Panamá. ¿Qué es eso que haría la moda panameña única y vendible a mercados diferentes que el local? Mauricio. Vale, justamente estaba escuchando, mi respuesta va a ser más de una frase, pero estaba escuchando un conversatorio de Café con la Prensa del Foro de Economía y era muy interesante porque hablaban con Mike Parro, creo que es el director ejecutivo de HL, que solamente en estos meses la actividad de compras online ha subido un 85%. Y que empresas pequeñas panameñas como Undercover Boots han pasado de exportar de 12 países a 65 países actualmente. Entonces, yo siento como que ahora Panamá, que está hablando y está de nuevo finalmente entendiendo esta nueva parte de e-commerce y que hay un entendimiento mucho más amplio de cómo es esta plataforma, siento como que nos va a ayudar mucho en este tema de exportación y yo siento como que los diseñadores deberían, con eso dicho, enfocarse en accesorios, porque accesorios como diseñadores, como voy a decir nombres, Tony o otros nombres que ahorita no se me vienen a la cabeza, tienen este chip de que un accesorio es fácil de consumir, fácil de comprar, no necesitas tanto
el entalle, así que ahora que tenemos este factor de e-commerce un poco más reforzado, creo que esta sería una buena estrategia para Panamá, ponerlo en un pedestal un poco más competitivo. Súper buena tu atinada con esa visión comercial, ¿no? De qué es lo que se puede exportar más fácilmente. Debbie, Súper interesante, eso makes a lot of sense, claro que sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista quizás un poco más, digamos, de creatividad, por decirlo de esa manera, ese tema me parece interesante, como decir, qué es lo que Panamá como país tiene para aportar. Y o sea, con la conversación que tenía Mauricio antes de, por ejemplo, el tema de lo étnico, también hay, bueno, todos, lo folclórico, lo étnico con la ropa, yo siento que justamente eh, cuando hablamos de indumentaria panameña, cuando hablamos de historia panameña del vestuario, cuando hablamos, siempre nos vamos hacia la pollera, siempre nos vamos hacia la mola, siempre, lo cual está súper chévere porque es muy importante, pero yo a nivel muy personal pienso que deberíamos quizás tratar de separarnos un poco de eso en ciertos elementos porque es verdad, es importante para nuestra historia, es importante para nuestro folclore, pero quizás para la parte comercial, la parte de exportación, le quita al diseñador eso que lo hace único y que lo hace diferente para él. Si a uno se quiere inspirar en eso para hacer una colección, perfecto, pero creo que deberíamos, para contar la historia de Panamá como país, tratar de quizás separarlo un poco. ¿A qué me refiero con eso? De que cuando alguien hace una colección, sea una colección que no necesariamente tiene que tener el nombre Panamá en su espalda, sino que es una persona, es un individual con una creatividad propia, con un pensamiento propio, y que sea algo que se puede exportar globalmente y que obviamente viene de Panamá, y como un conjunto viene por Panamá. ¿A qué me refiero con eso? ¿Y por qué viene ese pensamiento? Porque a través de los años, y creo que aquí todos me pueden corroborar en eso, en Panamá el tema de la industria de la moda, cada uno se valía por sí solo. Era como que yo trabajo aquí, yo trabajo acá, yo trabajo acá, yo trabajo acá, y todos estaban separados. Entidades, por ejemplo, como Fashion Week eran los que trataban de alguna manera unificarlos, pero era difícil. En los últimos años se ha visto una cercanía mucho más grande con asociaciones, con encuentros, con eventos, y en ese momento es que pienso que todos tienen que trabajar en conjunto, pero más que nunca, cada uno tiene que tener una voz bastante individual, algo diferente que contar, porque si no, todos somos un conjunto de lo mismo. Entonces, yo pienso que es súper importante que cada diseñador trate al máximo de tener su propia voz, independientemente de donde esté, y que su colección, ya sea en Panamá, o ya sea en Colombia, o ya sea en Italia, o ya sea en Singapur, se pueda entender como algo de ellos, y que tenga obviamente su país de origen como su país de origen, pero no necesariamente tiene que verse Panamá inscrito en todos lados. Ese es mi pensamiento, porque estamos en un mundo globalizado, estamos en una industria globalizada, y donde ya la parte de artesanías y ya la parte tiene su presencia súper importante y que va a seguir siendo súper importante porque es parte de nuestra esencia y como decía Nadine, es hermoso. Ahora, si tú quieres incorporarlo en una colección porque tú decidiste incorporarlo en la colección porque te gusta, ya eso es otro tema. Pero no que sea como que todo siempre tan conectado, porque sí siento que quizás eso ha sido lo que a muchos diseñadores no los ha dejado quizás avanzar un poco más, como sentir que tiene que tener siempre esa parte, ¿no? Pero yo creo que más que nunca hoy en día, con las redes sociales y con las ventas online y todo, tener esa voz muy propia, eh, ya sea de dónde viene, es más, con todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros, yo creo que eso es súper importante. No sé si entendí lo que quise decir, pero, y pero es algo que me ha tocado ver mucho. me preguntaba si a lo mejor esa necesidad que todavía siente el diseñador local es de ponerle un sello de Panamá evidente a la vista a los diseños en lugar de una búsqueda de cómo quiero que se sienta la mujer con una creación mía y mi Sí. creatividad personal, que tal vez esa es como la línea o el camino que hay que comenzar a caminar, ¿no? Pasar de sentirte como una identidad de país a comenzar a hacer una identidad hacia adentro del mismo talento de cada uno. Que identifique a Panamá como grupo y como personaje, pero no necesariamente en la misma moda, que la moda se puede usar en cualquier lado y se sienta como de cualquier lado. ¿Cómo lo ves tú, Patricia? Yo lo veo nel sentido que Panamá debería tener una cámara de la moda de Panamá, como existe en todos los otros países, al menos europeos, yo pienso en América también. Porque la cámara de la moda de Panamá, de París, de Francia, de Italia, etcétera, ¿qué hace? Promueve
sus diseñadores al exterior. Es esto, pero esto debería ser también con una ayuda gubernamental, que ahora no hay, porque il governo pensa che la moda è una tonteria o no sé qué e non dà ningún aiuto. Al revés, penso que sería muy importante una cosa así, porque la moda crea un indotto enorme de trabajo, de empleo y de todo. Así que si tenemos un ayudo de la parte del gobierno, podemos crear una cámara de la moda donde todos los diseñadores panameños están incluidos, podemos también tener más fuerza, proponer nuestros diseñadores a los desfiles de afuera y hacerlo conocer. Esta es mi opinión. Y nos hablas de una experiencia de un país que en el tema de industria de la moda y de producción, desde botones hasta zapatos, hasta prêt-à-porter, hasta alta costura, es de los número uno, ¿no? Y en ese mismo sentido, Nadine, ¿qué nos puedes decir con esa experiencia y ese bagaje de Italia, sobre todo de Milán, que es la capital de la moda italiana? ¿Qué de esa experiencia tú transportarías a Panamá para que Panamá piense en los mercados internacionales? Bueno, primero que todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros y en particular con lo que con lo que dijo Patricia. Y por otro lado, te puedo decir que siempre, como venimos de Italia, las dos, acá yo y Marisa también, entonces vemos el potencial de la industria de la moda y todos los trabajos que crean y todas las oportunidades que crea. Y por el lado de los diseñadores, yo siento que hay un diseñador por cada cliente, o sea, no tiene que unificarse y unirse bajo una misma, ¿cómo se dice? Un mismo paraguas de creatividad. Cada uno es diferente y cada uno tiene otra cosa que ofrecer y hay el cliente perfecto por cada uno de ellos. Y a nivel internacional, todos están listos y todos pueden y tienen el potencial para exportar sus creaciones. Así que sí, esperamos ver los diseñadores panameños al exterior en una pantalla internacional muy pronto. Sí, pero necesitan dinero para hacer esto. Claro. Porque sin el dinero, sin un sostentamento, ¿cómo puede un jovencito que es a su primera colección, o sea, investir su dinero en todo esto? O sea, comprende que si atrás nosotros tenemos un gobierno, una Cámara de la Moda que recoge dinero y lo devuelve a los jóvenes para ayudarlo, eso sería lo máximo, porque si no son tanto bla, 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 y al final, no, ma de verdad, porque mira tú, en este momento de pandemia, donde la tela non llegaba, los accesorios non llegaba, todo el riciclo, perfecto, el riciclo fantástico, porque hemos visto que Ganesa ha utilizado cosas de reciclo muy bien. Los jóvenes estudiantes han hecho un trabajo espectacular, pero ellos también, pobrecitos, sin un centavo, tenían 3 telas, punto. Cioè, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Basta, ho finito. No, me parece acertadísima tus observaciones, Patricia, y en ese sentido, para concluir esta primera parte, estamos claros que hay talento y que han visto evolución en ese talento, han visto propuestas interesantes y han visto a los diseñadores volcarse más hacia su propia esencia, ¿no? Como la pandemia los llevó a probar cosas nuevas, pasar de la ocasión para hacer el día a día tu ocasión especial. Estamos viendo esa unión que decía Mauricio y Patricia entre la artesanía y la sofisticación de la moda, con caminos pendientes por recorrer, ¿no? Por ejemplo, unirse, organizarse económicamente y a nivel de gobierno tener un empuje para que la industria crezca, verse también como individuos y no como un sello de Panamá nada más,
y aprovechar lo que nos deja la pandemia, que es el todavía boom más grande, el del e-commerce y todo el potencial que eso puede tener para Panamá. Ahora me gustaría que pasemos a la parte global de la moda, a esos retos que la industria de la moda a nivel internacional está enfrentando ahorita, comenzando por el más puntual y que nos tiene a todos afectados, sacudidos, que es desde la crisis económica que produjo la pandemia hasta el tema de los cambios de conducta que produjo la pandemia. Y ya hemos visto, me pregunto yo si por un lado vamos a ver cosas como en la crisis económica del 2008, donde de pronto llegó el minimalismo, los logos se hicieron chiquitos porque estaba mal visto ser ostentoso con el tema del lujo, o si por el contrario vamos a ver un boom de lentejuelas y de brillo porque estamos tan cansados de estar en chancletas y pijama todo el día. También ya vemos tendencias en lo que están haciendo las marcas, ¿no? Vemos el grupo Inditex que se está enfocando en la ropa interior cómoda, otras marcas de ropa que están haciendo velas y cosas que son para estar en casa cozy, porque ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que está cambiando y cómo nos vamos a vestir como reflejo de lo que estamos viviendo en este momento con la COVID-19? A ver, me gustaría que comenzara Marisa, que le hemos tenido calladita. Marisa Midolo, del dúo italiano en Panamá Muses, que son personal shoppers y especialistas en el mercado local, pero que tienen ese savoir-faire de Europa. Bueno, la verdad es que sí, definitivamente nuestra forma de vestir ha cambiado, pero al mismo tiempo, hablando con otras colegas, me enteré que la gente está desesperada por comprar, aquí en Panamá por lo menos. Y también al extranjero, tan pronto abrieron las tiendas, la gente no pudo controlar su impulso de shopping y fue a comprar. Lo cual está bien, porque estamos siempre con el tema de la economía y la cantidad de trabajo y de gente que vive gracias a la moda, entonces está bien. El punto es que quizá podríamos aprovechar del momento para sensibilizarnos un poco más sobre los temas del daño que le hacemos al medio ambiente con este consumo exasperado de ropa. Yo, sobre el consumismo, quería decir que mi generación no se educaron al consumismo, porque en mis tiempos no se compraba tanto, se reusaban las cosas, se valoraba mucho cada cosa que teníamos y se cuidaba y se lavaba y se guardaba hasta la siguiente temporada con amor, o sea, realmente nos preocupábamos. Hoy en día, esta generación y la generación anterior gastan las cosas con demasiada rapidez y la verdad parece un fenómeno que va a ser difícil contrarrestar. Y eso sí me preocupa porque, bueno, yo ya a mi edad llegué a ciertas conclusiones y he tratado aquí en Panamá de explicar que las cosas se pueden reusar y que la prenda más sostenible es la prenda que ya tenemos, pero hay este complejo todavía de reusar que es duro de erradicar. No sé si contesté tu pregunta, me fui por lo que es mi fijación últimamente. Que llegaste a un punto muy puntual, que es la tarea pendiente que tiene la moda con el medio ambiente y al que quiero que lleguemos después definitivamente. No sé, Debbie, te ve ahí ganitas de comentar también sobre el tema de cómo la pandemia nos va a vestir, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Cómo la pandemia va a cambiar lo que vamos a llevar puesto. En verdad es muy interesante, porque recuerdo cuando empezó todo esto, en varios grupos pues se formaron tantas charlas, tantos lives, hablando sobre qué es lo que iba a pasar, cómo la gente iba a comprar. Obviamente el hecho que estábamos todos cerrados era como impulsar lo local, porque no se podía traer cosas afuera. Ya venía la tendencia, aunque falta un montón, como dice Marisa, la tendencia de quizás
comprar con propósito, más allá de la parte sostenible, quizás es como que si me conecto o no con la marca, si la marca tiene mis principios, que también yo sé que es un tema que vamos a hablar de inclusión, etcétera, etcétera, pero eso creo que para mucha gente se implementó mucho más. Para otros, yo pienso que obviamente las redes sociales todo el tiempo bombardeándonos con, ay, compra este loungewear, y compra este pijama y ponte esto, por más que en verdad no lo necesitas y en verdad, digo, ¿cuántos pijamas puedes tener o cuántos loungewear puedes tener? Como que te lo puso en tu cabeza porque te decía, te vas a quedar en tu casa, esto es lo que estamos viviendo. Pero yo creo que eso va a cambiar. Eso es algo del momento, eso es algo que la gente está viviendo en el momento, pero eventualmente, como decían también, vamos a salir a la calle y a diferencia quizás de otras crisis, yo sí pienso que la gente va a regresar a querer quizás, no ponerse las lentejuelas y todo, pero sí quizás explorar un poco más lo que tiene y buscar verdaderamente cómo sentirse mucho mejor. Yo lo veo un aspecto un poco más psicológico que un aspecto más como de compras o de consumo. Yo creo que es algo común cuando tú piensas obviamente en fashion psychology, que lo que tú te pones es una extensión de cómo te sientes. Entonces, si te sentías en tu casa, te sentías encerrado, te sentías estresado, te sentías deprimido, o quieres estar cozy, o quieres ponerte lo que todo el mundo se pone, o quieres subir tu foto con tu loungewear, o hacer tu TikTok con tu loungewear, that's great. Pero creo que eventualmente, cuando ya querramos, especialmente ahorita que vienen las fiestas y viene el verano aquí en Panamá y todo lo demás, yo sí pienso que la gente va a querer de alguna manera sentirse mejor y sentirse bien. Y sí creo que lo van a hacer, no necesariamente comprando cosas nuevas, pero sí quizás utilizando piezas en su closet que les hace sentir bien. Espero que no sea comprando puras cosas nuevas todo el tiempo y que sea reutilizando o comprando cosas con propósito, quizás invirtiendo en una pieza especial que te haga sentir bien y que dices, quiero invertir en esta pieza, porque interesantemente, en uno de los también paneles que estuve escuchando, creo que era del New York Times, decía que en verdad la industria del luxury items no se había dañado tanto, o sea, la gente quería seguir invirtiendo en esas piezas especiales, porque digo, hay gente que tiene su dinero y no le afectó la pandemia, y querían invertir pues en esa cartera de lujo o esos zapatos de lujo, aunque sea para tenerlo en el closet, por eso los hacía sentir bien. Entonces, definitivamente pienso que es un momento interesante, como decía antes, creo que el 2021 va a ser clave para verdaderamente ver hacia dónde se va a mover el mercado. Había muchas cosas pasando en el momento antes de la pandemia, como digo, el tema de comprar con propósito, de tratar de alguna manera de pensar en el medio ambiente, aunque hay muchas marcas que le faltan mucho y Panamá todavía nos falta, pero quizás como consumir un poco más inteligente. El tema de segunda en Panamá en los últimos 5 años ha explotado muchísimo. No sé si tanto la gente comprando cosas de segunda, pero sí queriendo vender sus cosas de segunda en vez de botarlas quizás. Entonces, definitivamente, a mí me parece que lo que viene es muy interesante a nivel psicológico. Yo creo, bueno, justo el otro día también, creo que fue mi papá que me mandó como un artículo que decía que ya no se van a ver tendencias en la calle, que la gente solamente se va a fijar en si tienes máscara o no tienes máscara. Creo que es un statement un poco exagerado, porque igual tienes que vestirte abajo. I hope so. Entonces, pero definitivamente el mundo va a cambiar en cuanto a lo que es interesante o no, pero yo sí creo que la gente en términos de fashion psychology va a querer sentirse bien. Aunque sea sacar los zapatos viejos que tiene el closet que no usaba hace 3 años y se va a querer poner porque se siente como Carrie Bradshaw. Sí, sobrevivimos a la humedad de Panamá, porque aquí un zapato en 3 años. Elena, yo quería agregar algo. El closet ya no lo sacan y están pedacitos. Pero en ese sentido, con lo que dijo Marisa y lo que dijo Debbie, yo veo casi un deseo de ustedes porque las personas se vuelquen más a mirar lo que les hace felices y a buscar esa moda que los hace sentir bien y felices en lugar de un consumo, como dijo Marisa, exasperado, ¿no? Que nos ha tenido como hechizados por ya varios años. Y me gustaría ver en ese sentido, Patricia, si nos dices qué ya viste en las colecciones en Italia, que nos dan como esa mirada al futuro de cómo nos vamos a estar vistiendo, no vamos a decir post pandemia, vamos a decir en pandemia, porque esto va a estar un rato. Sabe que a propósito de las lentejuelas son una de las tendencias en Italia. Me fue a ver todo cuál son las tendencias de ahora en Italia y hay encaje de todo lado. Lentejuela de todo lado, de día, de tarde, de todo. Frange, Marisa, come si dice frange in spagnolo? Frange. Como fringes.
Flecos. Flecos también. Después feathers son las plumas de todo lado. O sea, son los nuevos años 20, pues. Las nuevas Flapper Girls. Imagínate, todo quel que es al revés de lo simple, del loungewear, o sea, esta necesidad que tenemos de vivir, de joir, de ponerse algo de lindo, porque fuimos en la casa para demasiado tiempo, pero imagínate, el blazer ahora no existe más, ahí, y el gilet. El gilet, ¿se dice gilet también en español? Chaleco, no, ¿cómo se dice? Chaleco, el chaleco. Después, allora, blazer ya, finito, però il chaleco. De todo lado hay chaleco importante. Poi, ¿qué más la tendencia? Animalier, de nuevo, pero sí, pero en Italia la zebra. Aquí tenemos la vaca. En Italia la zebra, pero está bien. Y después, espera, il denim, siempre, gracias a Dios, yo soy fanática del denim, así que Marisa, tú eres un ejemplo, así que perfecto. ¿Y qué más? Sí, balloon, la manga, todavía balloon sleeves. Estas son la tendencia italiana. Yo no sé en el resto de la Europa, pero esto te puedo decir que me sorprendí. Cuando me hablas de jeans y lentejuelas, pienso que es algo que ya nos hemos puesto, pero cuando describías las plumas y los flecos y las lentejuelas, es como estar otra vez en los años locos. Estamos como el Great Gatsby, como que tiene esa euforia por vestirte rico y bonito. Flecos en la glam, falda. donde quiera que estés, porque es glam, no importa que sea una gran fiesta, puedes estar glam hasta la intimidad. Me gusta, Mauricio, tú que tienes la mirada en Norteamérica, en Canadá, y además en una parte de Canadá que tiene esa mezcla cultural que es distinta al resto. ¿Qué estás viendo en la calle? ¿Qué ves? Bueno, yo quería tocar un punto previo al de la pregunta anterior, porque justamente estaba leyendo de eso esta mañana en Business of Fashion. Sacaron un reporte de que una de las marcas que más éxito ha tenido en esta porción del año ha sido Under Armour, sobrepasando 5% del estimado anual. Y Ralph Lauren, por otro lado, ha caído en un 30% con 1.1 mil millones de dólares en números negativos. Entonces yo sí siento que esto nos da un termómetro de que la gente en verdad quiere comprar algo que sea cómodo. Y como lo habían dicho, yo sí siento como que en momentos de crisis el diseño y la creatividad se vuelca por un punto mucho más escapista, pero ayer fue el día en que más hubo casos en Estados Unidos y ya Francia y España han entrado otra vez en una recesión. Así que yo siento como que voy a diferir un poco y yo siento como que la gente no va a irse por el print y por las escarchas y por lo demás. Yo siento como que la moda va a tener un aspecto mucho más modular o un poco más filosófico. En mi mundo, yo tengo la esperanza de que se sienta una industria un poco más Martin Margiela, que tenía moda con pensamiento y con cultura y con haber. Acá, que he tenido la oportunidad de vivir las cuatro temporadas, y que en verdad la moda se vive en un ciclo completo, la gente está comprando y la gente está usando mucha ropa oversized, un montón, e impresionantemente las tiendas están vacías, pero lo que está siempre lleno son las tiendas de zapatos y zapatillas. Y son filas de cuadras, o sea, la gente está en el frío comprando zapatos. Entonces yo siento como que items de fetiche van a seguir siendo, o se van a seguir haciendo más fetiche todavía. La ropa siento como que
va a tener un aspecto mucho más personal, mucho más íntimo, y la gente va a querer de verdad comprar algo porque lo necesita o porque tiene un significado emocional detrás de esta pieza. E igualmente, como lo dije anteriormente, accesorios. Una de las marcas que más éxito ha tenido, sobre todo en Asia, ha sido Burberry, porque han tenido showcases en el celular. Hay una app que no me acuerdo, creo que se llama WeChat, en el que hay un feature especial para marcas de lujo de tener trunk shows en tu WhatsApp. Y hay un botón que tú aprietas y tu WhatsApp está conectado con tu cuenta de banco y ahí inmediatamente lo compras. Entonces siento como que estos patrones de consumismo se van a seguir haciendo un poco más evidentes. Y por lo que te puedo decir, acá en el norte la gente está tratando de comprar cosas con significado y con de verdad relevancia en su diario vivir, sí. Yo quería decir algo rapidito, porque Sí. eso, Mauricio, que me parece interesante, porque sí, o sea, obviamente la gente ha comprado muchas cosas tipo de loungewear o de ejercicio, pero hasta cierto punto, ¿cuánto puedes tener de eso? O sea, ¿cuántos tights te vas a comprar, o cuántos pijamas te vas a comprar, o cuántos sudaderas te vas a comprar? Llega un punto que ya you tapped out, y entonces ahí entra esos items, porque la gente va a querer seguir comprando, de como tú dices, fetiche o cosas que tengan un propósito. Y digo, sí, están cerrando todas las cosas nuevamente, pero, wishful thinking, para el 2021 vamos a poder salir de la casa. Y ahí es donde yo digo que la gente va a querer quizás de alguna manera utilizar el vestuario, no digo moda, digo indumentaria, vestuario, ya sea accesorios, ya sea carteras, ya sea ropa, como para contar ese estado de ánimo en que están viviendo, utilizar esa fetiche que se compraron en la pandemia y que la han tenido en el closet así viéndola, y que cuando tengan la primera oportunidad para ir a un evento o para ir a un lugar, la van a utilizar, casi como un escape, pues. Pero definitivamente la ropa, digo, el tema de practicidad, como decía también Mauricio, es esencial, y creo que se ha visto mucho en el tema de construcción de piezas, que desde ya se veía desde hace tiempo, pues cosas que puedes transformar a otras cosas, quizás piezas que sean fáciles de lavar, que sean fáciles quizás de lavar de cuando las traes del exterior, o sea, todo ese tipo de elementos para el día a día, pero como digo, llega un punto que cuánto más vas a comprar de eso, pues. Ahora, creo que Mauricio tocó un tema súper importante, así como dice Debbie, vamos a querer de ambas cosas, pero el tema que tocó Mauricio es el de la euforia por los zapatos, es por un accesorio que te queda, no importa qué tallas tengas, si te engordaste o te rebajaste durante la pandemia, y que además, a menos que sea una bota para el invierno o una sandalia, se puede quedar contigo varios años sin importar la temporada. O sea que la gente está buscando cosas que van a sobrevivirle sus cambios de clima, sus cambios de talla, su cambio de edad tal vez, porque a lo mejor se siente más joven y la necesidad casi como urgente de tener ropa cómoda. Yo no quiero que más nunca nada me apriete, Sí, ni quería quiero más decir, nunca nada que me haga sudar o esas telas muy sintéticas. Entonces, creo total. que ha habido un cambio y en ese Ili- sentido el cambio del consumidor, cuéntame Mauricio. Iliana, justamente ayer te quería compartir esta experiencia porque dije, justo en el tornillo o como en el clavo. Ayer estaba con la escuela que yo estudio es más que nada una escuela de moda, y estaba hablando con las estudiantes de moda y me decían, yo les decía, hace un año yo en estos momentos me compraría un pantalón entallado porque es lo que yo quería, pero en estos momentos yo compraría otra cosa. Y ellas me decían, en estos momentos yo no sé si un pantalón entallado sería lo mejor porque tú no sabes si la próxima semana vas a pesar o vas a aumentar de peso o vas a bajar de peso. Entonces yo creo que eso es una mentalidad que también tiene mucha gente. O sea, ahora que estamos en nuestras casas y estamos en tanto sedentarismo, no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces estamos comprando cosas que sean one size, que no dependan de nuestro volumen corporal. Totalmente. Y entonces el siguiente punto que quería pasar ya para cerrar el tema de pandemia y pasar a los otros que tenemos pendiente es cómo va a cambiar nuestra conducta de consumo. Decía Marisa, nos describió fabulosamente cómo era la generación anterior de tener pocas cosas, tal vez de calidad, y cuidarlas mucho, a este desborde de la ropa prácticamente desechable, donde me la puse hoy, la boté mañana y si se le cayó una copa de vino encima, cero estrés porque me costó poco dinero. Y ese consumismo exasperado parece que vino la pandemia y le puso un freno porque todo cerró
y al cerrarse todo no podía nadie salir desaforado a comprar. Ahora muchas cosas pueden pasar, como dijo Marisa, puede salir la gente como loca a la calle a comprar. Ya se ha hablado aquí de tiendas en moles donde hay filas, cuando hay otras tiendas que están vacías. También puede ocurrir que el consumidor decía, ay, la verdad es que de esto ya no quiero más. Ahora concluí que lo que a mí me hace feliz es esto. Si va a cambiar lo que consume en relación a la moda, o lo otro es que si va a cambiar, y también puede ser que sencillamente diga, no tiene el sustento económico para consumir, o sea, la capacidad de consumo disminuyó para muchas familias. Y el otro tema es, ya no quiero comprar ahí, ahora quiero comprar acá. En el sentido que nos mudamos de donde compramos con toda esta necesidad de comprar online, que tal vez para muchos ya se volvió una costumbre, y para otros se volvió lo que siempre hacen, y tal vez ahora, yo la semana pasada visité moles en Panamá, y bueno, fuera de la situación económica que sabemos que es apremiante, también ves a gente dando la vuelta pero no comprando. Tal vez me pregunto si hay un consumo, como decía Debbie, con propósito de que ya no voy a comprar con comprar, si hay una mirada a cosas que ya no quiero comprar, o si estoy comprando en otro lugar. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me gustaría contestar esta pregunta. Es mía. Tengo dos visiones. Tengo la visión mía personal y tengo la visión también de los clientes, porque en efecto tengo clientes que la verdad que me dicen, ok, quiero comprar una pieza que sea para siempre y que sea icónica y que sea buena y que se quede. Y muchas veces nosotros compramos para marcar un evento específico en nuestra vida. Digamos, voy a comprar una joya o una cartera o un zapato, un traje, porque estoy viviendo un momento particular, un embarazo, un nuevo trabajo, un cambio en mi vida. Y en ese sentido siento que la pandemia también es un cambio y es un momento particular que todas las personas están viviendo. Entonces sí, definitivamente que el consumidor ha cambiado porque no compra a lo loco como compraba antes, pero sí sigue comprando y sigue comprando porque todos necesitamos y compramos por shopping therapy. O sea, nos hace sentir bien y queremos tener algo que nos recuerde un momento específico. Así que sí, ese es mi punto de vista y mi experiencia personal. Patricia, tú nos querías comentar. Sí, no, yo quería comentar solo una cosa, que me parece que ahora la gente es más dispuesta de antes a comprar una pieza buena que puede restar en tu closet para más tiempo, que no comprar tontería de nylon, de plástico, de roba así que después la usa un año y después la bota porque o se daña o no es más tendencia. Además, una pieza vieja, si es buena, con poco accesorios correcto, tú la puedes modernizar como quieras. Un vestido que es flojo, tú le pones un cinturón, como se usa ahora, y ya tú tienes un atuendo de tendencia. O lo utiliza con botas y no con sandalia. O sea, para mí ahora, como decía Mauricio, me parece el accesorio, Marisa también, el accesorio es muy, muy importante porque te puede ayudar a mostrar una pieza vieja como moderna, así que, bueno, es quel que yo hago personalmente, así que cambiando un poco el accesorio, el look, ya un vestido de 10 años tú lo puedes portar muy bien, así que para mí esto es muy importante. Y pienso que, repito, aparte la cosa cómoda, larga, comfortable, ma también alguien de valor que te puede durar más años. Esta es mi idea. Perdón, una cosita más que quería agregar, que ya las personas aprendieron a vestirse para uno mismo.
O sea, el hecho de estar en casa, de no poder ir a eventos sociales, de no poder salir a la calle. Entonces las personas entendieron que uno se viste para sentirse bien y no solo para enseñar a los demás su poder adquisitivo. Y eso siento que es un punto muy, muy importante y un cambio buenísimo a nivel de sociedad. La verdad es que la forma en que Patricia y Nadine han descrito lo que están pasando con el consumidor, siento que me están describiendo lo que me ha pasado en 8 meses. Quiero comprar cosas de mejor calidad, menos cosas y de mejor calidad. Nada de compras a lo loco, o sea, entro en las tiendas y digo, no, no lo necesito. Y Nadine acaba de tocar el punto de vestirse para sí mismo. Me di cuenta que le prestaba mucha atención a lo que me ponía cuando salía de la casa, y detesté toda mi ropa, estar en casa, y la cambié. O sea, me enfoqué más en mi bienestar, en mi intimidad. Entonces siento que cuando están haciendo todas estas descripciones, soy, como decir, son cosas que he vivido en mis cambios de consumo, y estoy segura que muchos otros se podrán identificar, pero por supuesto queremos que la gente compre, porque queremos subir la economía, queremos empujar todas estas fuentes de empleo en Panamá y en el mundo, y en ese sentido me gustaría saber la visión de Debbie y Mauricio sobre esos cambios de consumo y a dónde vamos a ver que se mueve el dinero en los meses que vienen. Bueno, definitivamente, aparte de que creo 100% en el shopping therapy o retail therapy, 100%, aunque sea un lipstick, yo creo que también estar todo el día en las redes sociales, especialmente que tienes el shopping cart y lo demás, ha creado, o sea, ha evitado que tú puedas quizás salirte, o sea, lo ha hecho tan más fácil, en verdad, que tú puedas, aunque no tengas que ir a una tienda, aunque no tengas que escribir a alguien por chat, que tú puedas de alguna manera comprar algo. Y yo creo que hay gente que obviamente compró cosas de moda, pero muchos otros quizás compraron elementos, por ejemplo, de casa. Sé que eso fue lo que me pasó mucho a mí. Estás en tu casa todo el día, hay que ser esa almohadita, hay que ser esta vela, que inclusive muchas casas de diseño, como mencionaban antes, también se volcaron a diseñar cosas para casa. Muchos diseñadores se inspiraron en elementos de casa, desde sillas hasta telas, para poder crear sus diseños, porque saben que la gente se identifica con eso ahora mismo. Entonces, yo no creo, o sea, obviamente la economía de cada uno, quizás el guilt trip de gastar en cosas que no consideras necesarias porque no tienes tu trabajo en el momento, muchas otras personas que literalmente se quedaron con ingresos muy cortos porque perdieron sus trabajos, fueron suspendidos, todo eso tiene un golpe, pero a la misma vez estar todo el día en las redes sociales definitivamente hace un poco difícil que puedas como zafarte de esa necesidad de estar comprando que sea algo pequeñito, ¿no? Y además sentirte mal, sentirte quizás estresado, estar encerrado en tu casa, no saber cuál es el futuro, te hace quizás a querer consumir algo y sentirte un poco más cercano, quizás a lo que le está pasando al resto de las personas. Así que es bien interesante en términos psicológicos lo que está pasando en cuanto a economía. Ahora viene el fin de año. El fin de año la gente compra muchos regalos, obviamente. Ya no, la gente no va a estar concentrada obviamente en viajes como hacía tanto en otros momentos de la historia, pero van a querer comprar regalos. No sé qué tanto vamos a poder ir a fiestas quizás, pero, y quizás vestirse para eso, pero definitivamente viene el verano panameño. O sea, yo sí creo, no sé cómo va a reaccionar el país, no sé si nos vamos a volver a encerrar o no, la verdad no puedo decir eso, pero yo sí pienso que definitivamente va a haber un up, va a haber un sentimiento un poquito más positivo al llegar el fin de año, y de alguna u otra manera poder conectarse con esa época que sabemos que es una época de gran consumismo. Y como he dicho varias veces, o sea, yo sí pienso que el otro año es bastante definitivo en cuanto al consumo en general. Y yo creo, interesantemente, a diferencia de lo que hemos estado hablando, cuando uno ve, por ejemplo, las tendencias que hay en decoración, las tendencias que hay en beauty, las tendencias, todo va mucho hacia lo orgánico, va mucho hacia lo natural, o sea, como que love yourself, respect yourself, esté cómodo en tu cuerpo, esté cómodo en cómo estás tú, no te preocupes tanto por cómo se ve tu cuerpo, si estás fit o no estás fit. Entonces yo creo que quizás esa onda también se va a incrementar un poquito más, como de just be yourself, no te preocupes tanto por otros elementos exteriores. Así que no sé, digo, es bien interesante, pero creo que el main focus es ese, pues que las redes sociales, con todas las conexiones que nos han hecho con el shopping, definitivamente ha incrementado pues eso de que la gente se separe pues del mundo de las compras por más de que no pueden salir de su casa.
Mauricio, cuéntanos tu Me visión. gustó algo que dijiste anteriormente, que era lo que uno compra para uno mismo. Me acuerdo que fue como en mayo, creo que era cuando estábamos todavía un poco como viendo cómo era la situación. Escuchaba a un sociólogo que hablaba sobre un síndrome, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como el Privilege Confinement Syndrome, en el que la gente estaba comprando porque yo me merezco sobrevivir una pandemia. La gente se está diciendo, I've made it this far, I deserve to buy myself things. Entonces, esto ya te dice que la gente está comprando completamente diferente a hace un año. Yo sí creo que va a haber, con esto dicho, un enfoque mucho más hacia el textil y hacia el entalle. La gente quiere algo que de verdad les haga sentir bien con su cuerpo. Entonces, yo siento como que va a haber más pensamiento y me encanta que haya un poco de detenimiento. El hecho de que justamente antes de que la pandemia nos cambiara la vida a todo el mundo, Forever 21 se fuese en bancarrota, para mí fue una de las señas más claras de que este sistema que nos estaba acompañando por 20 años, quizás más, va hacia un desvanecimiento más pronto. Creo que la gente va a tener mucha más conciencia de que se te dañó un botón, no tienes que comprarte una nueva camisa, tú puedes arreglar tu pieza. Esto se vio después de las guerras mundiales. Creo que ahorita mismo la gente también está viendo cómo se puede resolver en sus casas, cómo pueden arreglar cosas, zapatos, coats, lo que sea. Y es emocionante, sí. La verdad es que a mí no me gusta mucho pensar en el futuro, porque siento como que el presente ya es el futuro. Así que me gusta ver la realidad en el momento en el que estamos. Y eso es lo que siento como que la curva nos está llevando. Y un punto muy bueno que hiciste, Mauricio, es el tema de compro porque me lo merezco. Creo que había también un poco el tema de me voy a premiar porque he sobrevivido hasta ahora. Porque en un momento en que estábamos viendo tantas cifras de muertes alrededor del mundo, yo me acuerdo que para mí fue súper impactante ver los ataúdes movidos por los camiones militares en Italia. Eso era como que, wow, de verdad estoy sobreviviendo un momento, y querías premiarte de alguna forma y probablemente te premiabas con lo más tangible, que es lo que tienes puesto encima, porque es una necesidad también. Y de ahí quería pasar a la siguiente pregunta, que me gustaría comenzar por Marisa, que lo tocó de una manera, me parece genial cuando dijiste, la forma más sostenible de vivir la moda es usar lo que ya tienes. Y la moda es una de las industrias que más contamina el medio ambiente, es una de las críticas constantes que se les hace, y ya hemos visto algunos cambios, algunos giros, porque todavía no hay un cambio drástico, hacia una moda más sostenible. Vemos a grandes empresas como Louis Vuitton, Moët, Hennessy, que firma un acuerdo con UNESCO y que espera este año lograr que el 70% de su cadena de suministro tenga altos estándares ambientales y estará al 100% para 2025. Vemos que H&M, el 50% del material que usa, ya dice que es reciclable o es producto de acciones sostenibles. O sea que hay una vuelta que queremos darle, pero tal vez la vuelta más drástica o que de verdad demostraría que hay un cambio es un poco en la línea de lo que dijo Marisa, lo que dijo Patricia, es de usar lo que ya tenemos, de despojarnos de la necesidad de tener más y más. Y recuerdo que escuchaba una blogger española que decía, yo le estoy cogiendo las camisas a mi abuelo del closet, y me parece muy interesante, y al mismo tiempo es una tarea muy pendiente que de alguna forma Debbie también lo ha mencionado en el tema de la vuelta hacia el orgánico o hacia los textiles más eco-friendly, o los productos como los de belleza más acordes con el ambiente. Y de paso, antes de pasar a que cada uno me responda, quería recordar a los que nos escuchan que pueden enviarnos sus preguntas. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, y ya vimos que están llegando algunas, y por favor sigan escribiendo algunas, que este panel está buenísimo porque estos expertos todos juntos para mí es como, qué rico, así. Marisa, me encantaría oír tu opinión primero de esta tarea pendiente con el medio ambiente. Sí, mira, Ileana, casualmente Fashion Week ofreció unos cursos
¿cómo se dice? Patrocinado por la Embajada Británica en estos días, y yo me inscribí al de moda sostenible. Y era sumamente interesante, quizá fue hasta demasiado para mí, a un punto que casi no quería oír más por el sentido de culpabilidad que comenzó a despertar dentro de mí. Pero hay una cosa muy importante que estas chicas, que son 2 expertas, enfatizaron, que el tema de la moda sostenible está siendo usado ahora mismo por las grandes compañías como un instrumento de marketing, que mucho de lo que se anuncia no es falso, pero es engañoso. O sea, entonces voy a comprar esta marca porque esta marca está haciendo algo. En verdad no están haciendo nada. La explotación, la esclavitud de los trabajadores sigue, la contaminación sigue, el consumo loco de agua sigue. O sea, hay que tener mucho cuidado. La verdad que las empresas crear un círculo sostenible es casi imposible, por lo que yo aprendí. Y las empresas que realmente producen sostenible son desconocidas. O sea, son empresas pequeñas, conocidas por los del gremio, los entendedores, los estudiosos, los activistas. Porque lo que las chicas decían, ustedes se tienen que convertir en activistas. Entonces, wow, eso es fuerte. No sé si estoy lista para ser activista. Pero mira, regresando al tema de no comprar, como yo sí, en lugar de seguir esas influencers aburridísimas, yo me he enfocado en esta parte. Sigo una cuenta de una interesante que decía que habían promovido una actividad que se llamaba Don't Buy This Summer. Y eran 3 meses sin comprar, ¿ok? 3 meses sin comprar. Y yo estaba en Londres durante 3 meses y allá todo estaba abierto. Entonces, yo decía, no, tú te has prometido que no vas a comprar nada. Entonces entraba, las pocas veces que salí así, window shopping, entraba, daba mi vuelta y que no, salía, salí. Y así varias veces. Y efectivamente, Mauricio, entré en Adidas y me compré un par de zapatos que no me hacían falta, no lo necesitaba porque en cuanto a lo que sneakers o trainers, tengo una buena variedad ya y en perfectas condiciones porque yo cuido mucho las cosas, pero sí ahí entré y que no, esto tengo que... entonces, ¿a qué quiero llegar? Que sí se puede no comprar y utilizar lo que tenemos. Pero es un proceso que tiene que suceder dentro de nosotros y es difícil de suscitar en los demás, a menos que realmente tengas una conciencia profunda de que es inevitable porque no podemos seguir así. No se puede, no podemos seguir contaminando de esa manera. Entonces, lo que también aprendí en el curso, que de alguna manera quiero reflejar aquí con lo de la moda panameña y lo que se mencionaba, que estos pobres chicos súper talentosos no tienen budget para comprar buenas telas, buenos insumos. Las telas baratas contaminan más. Entonces, estamos siempre ahí, seguimos produciendo y seguimos contaminando, porque por la forma en que fueron producidas en laboratorio, se produjo dióxido de carbono, y por la forma en que fueron teñidas, y por la forma que se trabaja. Entonces, es difícil. Es realmente algo difícil. Tengo que aprender más, profundizar más para ver si me dedico un poquito más a esto, pero nada, no sé qué más decirte. En cuanto a las marcas de lujo, tuve la oportunidad de participar a una presentación
online del diseñador de Ferragamo y él explicó que en esta nueva colección todo está enfocado a piezas que duren. O sea, las marcas de lujo han entendido perfectamente que tienen que producir piezas que la gente la compre, la ame y piense en la durabilidad en cuanto a diseño y calidad. Bueno, calidad nunca le ha faltado, honestamente, pero diseño, creo que no vamos a ver tantos cambios en los próximos años porque la gente no va a gastar tanto dinero. Y los famosos ricos que no le afectó la pandemia son pocos, pienso yo. Y en ese sentido, me parece que ya estás entrando en el tema de logrando ser activista, Marisa, porque hablaste ya de un esfuerzo, de un reto personal. El problema de la moda sostenible es que lastimosamente está amarrado a la política. Entonces, si eres activista, eres de una cierta tendencia política. Y eso es un error. No debe ser amarrado a la política. Todos con diferentes ideas o orientación política tenemos que cuidar el medio ambiente. Y entonces, algo interesante que dice Marisa me hace pensar si el cambio debe venir del consumidor que exija una moda más sostenible o si el consumidor está, como decir, cautivado por las campañas, por todas las promociones que le hacen y lo llevan a consumir, y el cambio va a venir ya de políticas de Estado, públicas, que fuerzan a la industria a realmente hacer cambios concretos. No sé cómo lo ve Mauricio, que estás allá justo como educándote en el tema y en otra sociedad dentro del mismo continente. Yo digo que la palabra sostenibilidad se queda tan grande como la problemática, porque la sostenibilidad va desde una forma ética en la que se siembre el algodón y se coseche el algodón, hasta cómo se hace el tinturado o cuánta agua se utiliza para producir el denim. Siento como que hay tantos rincones que hay que sanar, que en verdad va a ser un proceso súper largo y no sé si va a ser posible, como dice Marisa, pero yo también opino que es un problema político, pero yo siento como que la política que tenemos que tener en estos momentos, las políticas personales y las políticas de cada uno, sobre todo eso, necesito esta pieza, no necesito esta pieza, utilizar lo que ya tenemos y también informarnos un poco más. Siento como que esto es lo mejor que podemos hacer ahorita mismo como consumidores, saber desde el nombre o investigar un poco más sobre el origen de nuestras piezas, por qué las compramos, porque por muchos años estábamos, yo quiero un suéter negro porque lo necesito, voy a H&M, me compro un suéter negro, pero siento como que debemos de comenzar a repensar nuestro proceso de consumo a, necesito un t-shirt negro, voy a averiguar entonces cuáles son las mejores opciones y que sean más éticas. Y también no olvidarnos del factor humano, porque la sostenibilidad sí es un reflejo de cómo nos hemos relacionado con la naturaleza, pero también es un reflejo y un espejo, mejor dicho, de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos humanos, cómo tratamos a nuestros trabajadores, cuánto tiempo les demandamos, cuánto les remuneramos. Entonces siento como que la sostenibilidad va a ser un tema perenne de ahora en adelante. Simplemente tenemos que aprender a unir los puntos para hacer la imagen completa y de verdad entenderla, porque sostenibilidad no es, voy a usar los retazos que están en mi taller. Eso no es necesariamente sostenibilidad. Esto es lo que todo el mundo debería estar haciendo desde un principio, ahorrar. Pero ahí veremos, tengo esperanza. No digas eso. Patricia, adelante. Quería solo decir esto, que la sostenibilidad debe ser enseñada, es un problema de educación, porque si tú bloqueas a un jovencito en la calle y le pregunta qué es la sostenibilidad, te mira como si tú es loca. O sea, es algo que nosotros sabemos, pero porque tenemos una cierta edad, porque estamos en este sector de la moda,
pero muchas Pero, María personas Carmen, jóvenes un botín. Aquí no dice que saben qué es la respondido. sostenibilidad. O Eso, si sea, yo es activo eso, algo que tiene que ser puedo con la responder educación. mediante escrito, pero yo quiero que, por ejemplo, yo Un creo que momentito, Patricia. Alejandra me dijo que estas preguntas las Alexis, puedo creo hacer. que dejaste el micrófono abierto. No siento nada ahora. Ay, Alexis, sí, listo, ya me escucha Ok. bien. Adelante, Patricia. No, no, es solo, te digo, para mí es un problema de educación, como no botar la lata de Coca-Cola en la calle a través la ventana del carro cuando tú estás sulla carretera. Igual, igual. La sostenibilidad es algo que tú tienes que aprender en la escuela porque, o sea, los padres que tienen nuestra edad ni saben qué es, o sea, nunca lo hemos pensado en nuestra vida a la sostenibilidad. Decímonos, es un problema que salió en estos últimos años porque el clima que tenemos está contaminando todo y vamos a un desastre global. Pero, repito, para mí es un problema de educación. Totalmente de acuerdo, Patricia. Me parece que he resumido hasta ahora muy bien que es un tema de apreciar más piezas de mejor calidad y tener Claro. un consumo menos Sí, desbocado, pero al mismo claramente tiempo, también piezas que son de algodón 100% o de algo así. Poi, claro que el proceso de producción puede contaminar, pero por lo menos que sean piezas de producto natural, o sea, sí. de la naturaleza, la seda, desde el baco de seda, el algodón, o sea, esto. Pero todo acompañado, como dices tú, y como decía Mauricio, de un proceso de educación del consumidor, tanto de cómo se hace la ropa que está consumiendo y oponerse a prácticas inapropiadas, como aprender cómo se cuida mejor el medio ambiente. Marisa, adelante. Perdona, la famoso loungewear y la ropa con licra y sintética demora 200 años para decomponerse y la gente está comprando eso. O sea, ¿entiendes? Estamos grave. Realmente es un tema muy importante y la gente no sabe. Existen algunos textiles hechos en laboratorio ecocompatibles y más biodegradables, pero en verdad no son muchos y no se usan porque son caros. Este es el otro tema. Todo lo natural, todo lo que protege el medio ambiente es muy caro. La gente no lo quiere pagar. Claro, también. Totalmente de acuerdo, Marisa. Debbie, cuéntanos tu visión del tema sostenibilidad. Bueno, honestamente, más que ciertas charlas, varias, pues que he escuchado en el tiempo, no me considero una experta en lo más mínimo, por ejemplo, como Marisa, que acaba de hacer este curso súper interesante. Pero sí concuerdo con el tema de educación, y yo siempre me voy para la parte histórica, porque bueno, ni modo, me viene a la cabeza, pero es que en verdad tenemos más de 100 años, en verdad ya desde que se inventó, por ejemplo, la licra del plástico, que eso fue a inicio del siglo, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y todo siempre se hizo a una raíz de necesidad. Cuando fue la revolución industrial y se empezó a crear en masa, era específicamente para democratizar la moda, y era una reacción a lo que no existía. Yo creo que eventualmente va a pasar eso también, solamente que tenemos que darle tiempo. Tenemos 100 años consumiendo de esta manera, en masa, obviamente cada vez peor, porque cada vez hay más tecnología, pero, y en los últimos 20 años ha sido mucho peor. Pero yo pienso que va a demorar, pues, como dice Marisa, hacer ese cambio. Pero lo importante es que cada uno, dentro de lo que conoce, dentro de lo que puede, y en Panamá no siquiera tenemos buenos centros de reciclaje, por decirlo de esa manera, o sea que es muy difícil. Pero de repente reutilizando piezas, o comprando cosas de segunda, o no botando las cosas que tienes, o comprando, son como pequeños pasos que podemos ir haciendo. Hablando de eso también, existen en Panamá ciertas marcas, no puedo poner mis manos en el fuego por decir que son 100% sostenibles ni nada, pero hay marcas, por ejemplo, como Magda que tiene años trabajando con telas 100% orgánicas, Gaia Concept Store, que tiene que todas las marcas que trae de afuera son supuestamente estudiadas de esa manera,
O sea que existen diferentes proyectos, por decirlo de esa manera, que hay en Panamá que tratan de alguna manera de impulsar esto, pero es un proceso difícil. Aquí en Panamá estamos muy acostumbrados a comprar de manera americanizada, disculpen, 2 niños, un perro, y hasta ahora no sé, americanizada, entonces es muy complicado cambiar ese mindset, pero yo sí pienso que educando a la gente, pienso que las nuevas generaciones vienen con otro chip, eh, confuso, porque ven muchas cosas en las redes sociales, hay muchas, así como tenemos tanto acceso a la información, tenemos mucho acceso a la desinformación también, o a la información errada, así que estudiar, tomar estos cursos, ver estos documentales, que a mí mucho me da miedo verlos porque sé que voy a terminar peor que Marisa, y voy a botar todo lo que tengo en mi closet, no botar, perdón, regalar todo lo que tengo en mi closet, va a ser un problema, pero sí siento que es importante educarnos, educar a nuestros hijos, enseñarles a cuidar las cosas. Eso que decía Marisa me parece tan bonito porque, sé, pues lo escucho de mi abuela, veo por ejemplo como mi abuela trata sus piezas hasta el día de hoy, que todo se utilizaba y se utilizaba y se utilizaba, las cosas no se botaban porque sí. También me acordé de algo que dijo Mauricio, por ejemplo, después de las guerras mundiales, inclusive durante las guerras mundiales habían racionamientos, no podías comprar, las mujeres que tenían que dibujarse las medias, por ejemplo, porque no había medias, o sea, esas cosas no las vivimos ahorita, obviamente, así que cambió un poquito el concepto de lo que es vivir en estos momentos, pero definitivamente siento que es responsabilidad de nosotros, cada individuo, empezar a exigir esas cosas, porque no vivimos en un país con industria, no vivimos en un país que exporta grandes cantidades, o sea, no podemos hacer ese cambio a nivel quizás gubernamental tan fácilmente, pero si cada uno de nosotros pone nuestro granito de arena y dice, ¿sabes una cosa? Voy a dejar de comprar por 3 meses, o voy a comprar nada más en marcas donde yo pueda leer qué es lo que contiene, o que sé que no tienen fábricas en Indonesia, o sea, verdaderamente poner ese esfuerzo, creo que puede hacer una diferencia bien, bien grande, y me encantaría pues volver a esos tiempos donde la gente verdaderamente utilizaba su ropa hasta el final. Yo compro montones de cosas vintage, por ejemplo, y te puedo decir con certeza que no las hacen igual hoy en día como lo hacían hace 60 años, porque ahí están las piezas, tanto de accesorios como de ropa. Así que sí, eso es, yo creo que es un esfuerzo individual, como dice también Patricia, es educación, y sí pienso que va a demorar, pero sí pienso que vamos hacia allá. Eventualmente puede que tome otros 100 años, espero que no, pero eventualmente va a ser la nueva vida. Es como pasó hace 100 años que la gente quiso irse por la parte más fácil y crear los plásticos y crear las cosas sintéticas. Vamos a regresar a lo más natural y lo más orgánico, eventualmente. Escuchándote, Debbie, pensé que lo más importante, como hemos hablado del tema de educación y de hacer más consciente al consumidor, es comenzar a conversar del tema y hablar del tema como acabamos de hacer hoy, compartiendo cómo se está fabricando las piezas que nos ponemos, cómo ha sido en otras épocas y pensar un poco en el presente, en lo que estamos viviendo y cómo nos gustaría que fuera aquí adelante. Entonces, yo les animaría a todos los que están escuchando el conversatorio que conversemos del tema, conversemos de estos retos que está viviendo la moda, no solo a nivel económico, del cambio de conducta, sino su responsabilidad de la industria y de nosotros como consumidores, con el medio ambiente y cómo asegurarnos que lo que llevamos puesto, que nos hace felices y nos hace sentir ricos, no sea algo que está al mismo tiempo minando el planeta en el que vivimos. Y con eso quisiera pasar ahora a las preguntas, porque ya estamos por terminar nuestro conversatorio. Tenemos una pregunta sobre el tema ambiental. Dice Alfredo Smith, ¿sienten que una medida alterna para proteger el planeta sería obligar a las marcas y las empresas que se benefician de la venta de moda a devolver algo a la tierra mientras se va sanando y enseñando otros sistemas de comprar? O sea, si, como decía yo, políticas de Estado lo fuercen a devolver de alguna forma mientras el consumidor hace un cambio. ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí abro el micrófono para que comente el que quiera comentar de los panelistas. Yo digo que no hay que exigirle nada a las empresas. Sí hay que exigirles algo, pero no hay que esperar a las empresas a que hagan el cambio. Siento que el cambio lo hacemos nosotros en nuestro diario vivir, porque si nos quedamos esperando a las empresas vamos a quedar aquí con el nivel del mar, ya desaparecemos. Entonces, siento como que tenemos que nosotros exigir más que nada
formas éticas en las que se produce la ropa. Entonces siento como que no hay que darle toda la responsabilidad a las empresas en cierta forma, simplemente hay que saber que también es nuestra responsabilidad y eso es un aspecto muy importante que creo que ha cambiado ahora que nos hemos dado cuenta que los que manejamos este tren del consumismo y el capitalismo somos nosotros, no son las empresas. Entonces eso yo siento como que ha sido muy grande, como dice Marisa, eso de ¿era 3 semanas o 3 meses? Eso me parece fascinante. O sea, y en verdad es un gran cambio. Es como Meatless Monday. Con dejar un solo día sin comer, estás haciendo un cambio increíble a lo que es la polución y al CO2 en el planeta. Imagínate 3 meses sin consumir. Esto es reclamar el poder de verdad. El capitalismo no es el que nos maneja la vida, somos nosotros el que manejamos el capitalismo. Muy buena observación, Mauricio. No sé si alguna más quería comentar sobre el tema de... Estoy totalmente de acuerdo con quel que ha dicho Mauricio, porque tú no puedes obligar la industria. ¿Cómo puede sacar una ley que pone un veto a la industria de producir en un determinato modo? Mira tú, tenemos un G no sé qué sul clima e l'America non sta d'accordo su quel che dice París, o sea, sul problema del clima. Imagínate tú poner la industria de acuerdo a no producir cosas que inquinan. No, no, somos nosotros que debemos dejar poco a poco de comprar las cosas que inquinan. Esa es la única manera. Y sí, y acotando lo que dijo Mauricio, eso me parece muy interesante, lo que dijo que nosotros tenemos el poder, porque lo hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, con el movimiento, que no tiene nada que ver con sostenibilidad, pero tiene que ver con el tema de inclusión, por ejemplo, de Black Lives Matter, como tantas empresas literalmente se destruyeron a raíz de que la gente empezó a exponer lo que ellos estaban haciendo, de manera que pensaban con él, está bien, digo, a mí me parece que algunas cosas están un poco exageradas, pero algunas sí expuso ciertos temas, o sea que si en verdad quizás no es esperar que las empresas lo hagan, pero quizás exponer ciertas políticas que hacen algunas empresas y así cada uno puede tomar la decisión de que si quiere continuar comprando o no en esas empresas. Ya es como una decisión propia, pero se puede hacer, tenemos mucho más poder. Como yo digo, el ejemplo de Black Lives Matter, ya sea que están unos de acuerdo o no, pero eso fue lo que pasó. Muchas empresas se destruyeron a raíz de eso, porque obviamente tenían políticas que la gente no estaba de acuerdo, y yo creo que se puede exponer de la misma manera aquellas que no tienen estas políticas correctas, ya sea de elementos en la tierra o de trato a las personas, porque aquí preguntan de volver a la tierra, pero también sabemos que sostenibilidad tiene mucho que ver con el tema de cómo se trata a la gente, las fábricas, etcétera. Entonces, yo creo que es eso. Creo que tenemos el poder nosotros de poder cambiar de alguna manera la narrativa y de así cada uno, digo, si no nadie les compra las marcas, eventualmente no van a existir más. Así que es más directo, digo yo. Es el poder del consumidor. Marisa, creo que querías comentar algo. Quiero decir que eso de Black Lives Matter, otra vez, es un instrumento de marketing. Los que supieron actuar sobrevivieron, lo respetaron y lo supieron utilizar. Esto es otra vez manipulación. O sea, el movimiento en sí es correcto y es impresionante cuántas cosas han pasado y cómo lo hemos olvidado por tantos años. Pero la forma en que se manipuló en las redes sociales, el cuadrito negro y todo esto, eso fue todo manipulado. Lastimosamente, no, para mí no sirvió de nada. O sea, sirvió nuevamente como un instrumento de marketing. Ese es mi opinión. ¿Crees que las marcas de moda aprovecharon el fenómeno social para vender? Se aprovecharon de lo que estaba ocurriendo para vender como una estrategia de mercadeo. Metiendo en las colecciones más modelos de color. Y, o sea, en todas partes ahora, si no hay alguien de color, no estás en nada. Bueno, pero esto sirvió de algo. Está bien, pero en verdad tenemos que comenzar desde los niños en las escuelas, desde la marginación que existe en las periferias de las grandes ciudades norteamericanas. No
poniendo un modelo guapo en un comercial. O sea, igual el tipo es guapo y de algo vive, ¿me entiendes? O sea, no sé, otra vez fue una manipulación enorme y la gente Es lo un tema sigue. que nos va a quedar pendiente hoy porque se nos está acabando el tiempo, pero el tema de la inclusión dentro de la moda, que ha sido como una de las palabras del año en todos los ámbitos, creo que es algo importante analizar, que ojalá tengamos otra oportunidad para hacerlo. Y entonces, antes de cerrar, iba a hacer la segunda pregunta que recibimos, que es: ¿cómo podría la comunidad creativa incentivar al gobierno panameño a invertir en la moda? Y creo que esta nos llegó poco después de que Patricia hablara del tema de una cámara de moda y de incentivos de parte del gobierno a la industria local. A mí me gustaría decir algo de esto, porque tengo un par de años en la parte de ADIMAP de Junta Directiva y nos ha tocado mucho hablar con ese tema con diferentes entidades gubernamentales y entidades privadas. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos, diría yo, 5 años es que se empezó a despertar, no solamente en la moda, ojo, en general con la economía, lo que le llaman la economía naranja y la economía creativa, ya sea en cine, ya sea en música, ya sea en gastronomía, ya sea en moda, de que en verdad son industrias que van más allá de un proceso creativo nada más, son industrias que emplean montones de actores, en el caso, por ejemplo, de la moda, desde modistas hasta tiendas de telas, hasta fotógrafos, estilistas, tanta gente que participa en la industria y que, bueno, se puede ver en el mundo entero cómo genera trillones de dólares anualmente, por lo general en sus momentos buenos. Entonces, definitivamente se empieza a despertar esa curiosidad por decir, ok, ven acá, esto es mucho más importante que cosas bonitas de moda o colecciones bonitas o diseñadores. Entonces, es un proceso largo, hay mucho trabajo por hacer, tanto en el mismo diseñador hasta, obviamente, el proceso gubernamental, pero yo sí te puedo decir que en los últimos años se ha visto un avance bastante grande, un interés. Sí pienso a nivel muy personal, y por eso mencionaba antes lo de la parte artesanal versus la parte de moda, de que hay que empezar a separarlas un poquito, como que es importante, obviamente, por un Ministerio de Cultura, pero quizás verlo desde el punto de vista de un Ministerio de Comercio e Industria, no necesariamente un Ministerio de Cultura. O sea, como que esto es una industria que verdaderamente puede generar muchísimo dinero más allá de un proceso creativo. Entonces, yo creo que cuando se empieza a cambiar verdaderamente ese mindset, va a ser un cambio enorme en lo como consumido. Porque claro, Panamá, yo diría antes de los Panama Papers o antes de lo que pasó con diferentes casos, era un centro de compras súper importante, podría llegar a ser, pero otra vez compras exteriores. Entonces, si eso se veía, se puede hacer de la misma manera localmente e incentivar el consumo local, que obviamente tiene que venir de la mano con las facilidades que tenga ese consumidor, que hasta hoy en día hay, pero creo que Marisa y Nadine lo pueden corroborar, no es lo más fácil del mundo. Muchos diseñadores no están preparados, no tienen las cosas a mano, no pueden generar grandes cantidades, entonces hace que el proceso sea un poco más complicado. Pero yo sí pienso que va avanzando, especialmente entidades como Fashion Week y otras que o sea, han hecho tanto esfuerzo por tantos años, y bueno, ojalá nos volvamos a sentar en 2, 3 años y el cuento sea diferente. No sé, Marisa, Nadine, creo que querían hacer algún comentario. Yo quería agregar que yo creo que la mejor forma que podemos incentivar al gobierno de que invierta en la moda es consumiendo la moda. El gobierno invierte en lo que le ve rentabilidad. Y si nosotros comenzamos a confiar en nuestro producto bruto, va a ser evidente que es una bola de nieve que están dando. Y por inercia el gobierno va a querer meterse en ese bonche. Entonces siento como que si nosotros como consumidores aprendemos a que, ok, una camisa de diseñador te puede costar lo mismo que 3 camisas de Zara, aprende a tomar la buena decisión, porque no solamente estás beneficiando a tu país, sino que también estás beneficiando al planeta y estás mandándole un mensaje al gobierno de que yo como panameño o panameña o como residente de Panamá, confío en que este diseño y esta creatividad nacida en esta tierra tiene un futuro. Entonces siento como que siendo remitentes y referencias de esto, vamos a poder de verdad hacer un cambio en cuanto a la inherencia gubernamental que hay en Panamá. Es consumir el diseño y hacer que la gente vea que estamos orgullosos de usar el diseño panameño, va a ser un cambio bien grandote. Muy, Creo muy que al grandote. final de las preguntas que nos han estado haciendo, el final sigue siendo el mismo, el poder del consumidor
que tiene sobre cómo funciona la industria e incluso cómo el gobierno crea sus políticas. Y la última pregunta de hoy viene de Ana Lucía Ureña, que nos pregunta más enfocado a cómo el actuar de los diseñadores. Dice, considera que a raíz de la pandemia el enfoque pre-revolución industrial, vestimenta hecha con procesos menos contaminantes y fibras naturales para que tenga una vida máxima, sea predilecto para los nuevos y pequeños diseñadores que están incursionando en la moda. O sea, es como la nueva generación preguntando si la pandemia les va a dejar esa tarea o esa acción a tomar, buscar esas piezas más naturales y más longevas, que duren más. Sí, sí, de acuerdo. Que vayan con eso, sí, definitivamente, no más telas sintéticas, lo menos posible, pues. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Y me recuerda a hace 10 años, más o menos, 2012, que estaba en Milán y estaba entrevistando a una diseñadora de Londres y me decía, el diseño o yo diseño en mente con el grid de Instagram. Mi diseño parte de que la ropa tiene que verse y traducirse de una forma diferente a través de la pantalla. Y esto es un chip de diseño que para mí representa el 2010, la década de 2010. Y ahora con este breaking point yo creo que el chip va a ser Vamos a hacer cosas duraderas, vamos a hacer cosas que tengan algún tipo de mensaje y siento como que ese va a ser el new normal del diseño global. Bueno, con ese new normal que nos han dejado los 5 cerebros, porque aquí está el dúo italiano también de Marisa y Nadine, Patricia, Debbie, Mauricio, para mí ha sido un honor estar con ustedes hoy, acompañar esta conversación súper rica sobre la moda, no quedarnos nada más en la tendencia, en lo que luce bonito y meternos un poco más en analizar desde los patrones de consumo hasta lo que está pasando con la industria y las tareas pendientes de la moda. Yo creo que la gran conclusión es que el consumidor tiene el poder de cambiar desde la que la industria nos ofrece, no solo de manera sostenible que afecte menos al ambiente, pero de manera que nos haga sentir más felices. Y que eso no necesariamente es con más cosas. Me pregunto entonces si volveremos más a aquel minimalismo que vino en el 2009, de que menos es más, o si haremos otras revoluciones distintas, como el New Look, después de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos tantos caminos por recorrer y es cada consumidor dentro de su historia y su realidad en este presente, como dijo Mauricio, no queremos predecir el futuro, hemos analizado el presente, los que nosotros, los consumidores, lo que nos ponemos, nos vestimos, los que decidimos dónde lo compramos y qué nos ponemos, lo que vamos a tener las decisiones que van a cambiar la forma en que se mueve esta industria que nos tiene cautivados, que nos tiene apasionados, y vestirse es una necesidad del ser humano y expresarse a través de lo que lleva puesto también es una necesidad. Así que con eso les agradezco a todos los que nos escucharon hoy, les agradezco haberse quedado estas 2 horas de conversación y esperamos que se repita y bueno, sigan disfrutando Fashion Week Panamá, que ni siquiera la pandemia lo pudo detener, y a todo el equipo de Physical, mil felicidades por este esfuerzo que supo evolucionar y adaptarse a una crisis mundial y llevar el talento panameño a todos los hogares, a los celulares, a las pantallas, donde quiera que estuvieran, y que permite incluso que Mauricio esté hoy con nosotros desde muy lejos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, curadores, han sido lo máximo. Ya se estableció con esto el Consejo de la Moda, ya ahora sí tenemos que ponerlo como en papel. y la verdad es que muchas gracias por todos sus consejos y todo su apoyo para el desarrollo pues, de todas las propuestas a su mejor potencial. Así es que mil gracias, les mandamos un beso. Gracias a ti también, Ileana, y a todos los que se conectaron y que tienen el interés en el tema pues, de las conversaciones y los cursos que se han dado durante el Fashion Week. Un saludo cariñosísimo a todos. Mil gracias, Ileana, sí. No, y gracias, Marie-Claire, por hacernos a todos parte de Fashion Week Panamá y de cómo se mueve la moda en nuestro querido país. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias.
Bueno, hemos terminado. David. Masha.